Nos vamos de la cocina al dormitorio y de la mente al corazón. Por salud. Profesionales de la ciudad se encargan de la única columna saludable en País Generoso. Le damos la bienvenida a la única columna saludable de País Generoso por salud. Hoy nos visitan las chicas de Entre Pensares y bueno, no tengo al oso de apego porque está ahí dando vueltas, pero nos visita Florencia Cotela y Priscila Piusi. ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes y bienvenidas. Bueno, vos de vuelta. ¿Vos has venido otra vez? No, listo. es la primera vez. Yo tengo memoria Doria, así que Así van a tener es. que desarrollar todo. Ahora no te vas a olvidar. No se olvidan más. Gracias por invitarnos de nuevo, así que es un placer estar acá. Bueno, vamos a hablar, mira, vamos a chequear bien el título. Criar desde la historia que nos Que nos habita. habita. Así es. Hemos traído hoy una temática. Arranqué yo nomás. Me ganó la ansiedad. Hemos traído una temática algo diferente, sí, porque siempre a la hora de criarse, de paternar, maternar y demás, se tienen en cuenta en un montón de aspectos y por ahí nos dejamos un poquito de lado nuestra propia historia. Entonces desde ahí surge un poquito el título. Hemos traído una dinámica un poco diferente como para romper el hielo. Si ustedes se animan, también nosotros los vamos a... Nos encanta vamos jugar, a- sobre todo al operador. Bien, vamos a ser parte de eso. La idea es empezar un poco esto que hemos traído hoy, definiendo todos con una palabra en la medida en la que podamos y querramos, ¿no? Algo de nuestra infancia o cómo fue nuestra infancia. Si quieren, arrancamos nosotros. Sí, para Como que la para piensen, arrancar. porque... Listo, Es una perfecto. palabra, pueden describir Claro. desde una emoción, algo de eso. La mía fue turbulenta. Bien. La mía diría que caótica. A ver, ustedes. Yo soy la última. Ah, dale. Qué bárbaro. Montaña rusa. Ah, bueno. Muy bien. No importa, pero es válida. Yo diría, creo que la palabra es muy definitoria de todo. Pueblerina, o sea, recontra. Bien. Ay, como que lo voy a rebajar, pero es lo que se me... Está bien, es se me lo que supone tiene que esa- ser. que es soledad. Bueno. Ujú. La mía, picaresca. ¿Cómo? Picaresca. Bien. De pícara. Bien. Bien. Bueno. Bueno, un poco trajimos esto para pensar un poco también de que todos hemos sido niños, que todos hemos tenido nuestras infancias y que creo que es el desafío que tienen los papás y la mamá hoy en día también empezar a criar o a construir su rol desde la crianza, desde esto que fuimos también, desde lo que tuvimos, lo que no tuvimos, cuáles fueron nuestros excesos o nuestras carencias también. Que hoy en día justamente en el consultorio llega mucho unos papás y unas mamás que todo el tiempo es como, ¿y cómo puedo hacer esto? Y busco herramientas y hay veces que se ponen en este rol de pedir una herramienta, pero que hay algo que también es de lo propio, ¿no? Bien. Desde esto que puedo o lo que no puedo hacer como mamá o como papá. Sí, perdón. Desde lo que tuve y lo que no tuve, en qué fui carente y en qué no fui carente, en qué tuve carencias, ¿no? Y demás. Hablando un poco con Pri, decíamos esto de que muchas veces se tiene en cuenta la infancia de hoy, sí, y cómo elegimos criar y demás y de todos, pero sin darnos cuenta, y quizás desde un lugar puramente inconsciente, como que repetimos ciertas cosas que hemos construido a partir de nuestra propia infancia, ¿sí? Porque todo lo que nosotros traemos es construido a partir de nuestro sistema familiar, ¿sí? Aprendemos a comunicarnos a partir de un otro, a partir de nuestro entorno, papá, mamá o quien haya cumplido ese rol. Aprendemos a caminar a partir de un otro, entonces imagínense todo lo que aprendemos a partir de un otro y eso nos atraviesa, ¿sí? Yo soy de las que dice todo el tiempo en el consultorio que somos historia de pie a cabeza, entonces necesitamos tenerla en cuenta también maternando y paternando, que hoy en día por ahí quizás no se tiene en cuenta, ¿sí? Pregunto, ¿hay como una proporcionalidad inversa en el sentido de lo que tuvimos de infancia o lo que no tuvimos de infancia lo tenemos o lo procuramos para las infancias de ahora? Por ejemplo, a ver, yo digo un ejemplo hipotético. En mi infancia no tuve juegos, por ende procuro que para mis hijos, para mis hijas, jugar mucho con ellas, pero no de forma consciente, sino que lo hacemos de forma inconsciente. ¿Está esa relación o es una flayada mía, digamos? O si tuve mucha soledad de pequeño, procuro para las nuevas infancias estar con mucha compañía. Hay mucho de eso que se repite y que se plasma inconscientemente. Es de esto, justamente, desde qué lugar
puedo yo armar mi rol. Y muchas veces todos miran y es esto de, che, como yo no tuve esto, yo quiero esto para Claro, mis hijos. Y es muchas veces lo que llega al consultorio. Che, yo veo hoy que mi hijo explota cuando se enoja, rompe las cosas. Y yo nunca tuve un adulto que en su momento a mí no sé, me acobijó, me dio un abrazo, me ayudó a encontrar una calma. Y hoy en día voy a pensar mi rol. Yo en la orientación a padres, que parte de que yo trabajo toda en infancias, tengo un espacio dedicado a papás y a mamás, y es justamente esto, pensar el rol, porque muchas veces no se dan cuenta, pero son cuestiones que se siguen reproduciendo, ¿no? Desde lo que yo no tuve, te lo doy excesivo incluso a veces, y lo excesivo no está. Es malo, digamos, los límites siempre tienen que estar. Totalmente. Pero también déjame, May, Sí. aportarte esto. Digo, por ahí uno, si tuvo una infancia carente, por ahí busquen darle al hijo eso que no tuvo. Pero por ahí pasa lo contrario, ¿sí? Por ahí pasa que tuve una infancia sumamente carente, violenta y demás, y quizás criamos sin darnos cuenta desde ese lugar, ¿sí? Ujú. Repetimos eso. Son como patrones súper repetitivos, inconscientes, por supuesto. Entonces, no sé, si yo no tuve contención, si no fui contención, no puedo serlo con mi hijo. Entonces ahí es donde entra, viste, el tema de poder trabajarlo, porque muchas veces llega al consultorio de una manera muy inconsciente, no sé, un nene que es violento y demás y todo, y después cuando vos empezás a preguntarle a papás en estas orientaciones y demás, su sistema de comunicación es así, entonces Claro. también lo aprendieron de ahí y lo vienen repitiendo de una manera inconsciente, entonces también es poder trabajar con los papás que tengan sus propios espacios terapéuticos en el sentido de decir, bueno, a ver, esto lo tenés que trabajar en tu espacio particular, Ujú. de qué es lo que te pasa, de dónde es que aprendiste esto, de dónde que lo traes, ¿sí? Porque lo estás repitiendo en tu paternidad y en tu maternidad. Entonces también se puede elegir, no es que es una elección, ¿sí? Sí, Es algo sucede inconsciente. inconsciente. Sí, incluso muchas veces, como por añadidura, viene esto de, Ujú. che, papá y mamá busquen sus espacios, porque cuando nosotros nos ponemos a ver el contexto, y el niño muchas veces es la voz del contexto, Claro. ¿sí? Y nos muestra esto, che, tiene una función, pero sobre todo es que sufre este niño, es su modo de poner su angustia, es su modo de ponerle cuerpo a esto que yo hoy en día todavía no le puedo poner una palabra, porque justamente mi estructura no me lo permite. Hay muchos casos que, bueno, se repiten los patrones, como decía vos, como decían ustedes, de forma inconsciente. Y dicen, bueno, sufrí mucha violencia, inconscientemente reproduzco esa violencia, pero hay muchos casos que esos patrones se rompen por decisión propia o también de forma inconsciente. Decir, che, yo no quiero que se siga repitiendo ese patrón. Totalmente. Entonces, capaz que de un papá o una mamá que sufrieron violencia o mucha violencia o muchas carencias de niños, de niñas, son totalmente amorosos, digo, y no dan desde lo material. Porque también la pregunta que quiero hacerles ahora a ustedes, el año pasado fue, sí, que en agosto arrancamos el streaming con un ciclo de infancias y le Ajá. preguntamos, ¿qué ustedes qué quieren que les den su papá o su mamá? Y fue muy tierna la respuesta porque muchos nos decían, tiempo para jugar. Ajá. Y entonces, uno lo piensa por ahí de adulto y dice, bueno, no, el niño necesita darle esto, darle ropa, darle juguetes, pero si el juguete no hay nadie que lo use, o que lo use justamente con ellos, no tiene, me parece, contexto. ¿Qué buscan hoy las infancias de que los adultos, cambien la respuesta, ¿qué le podemos dar nosotros a las infancias? Bien, mira, nosotros pensábamos un poco esto, armando esto justamente que más allá de cómo hayan sido nuestras infancias propias, ¿no? Y cómo sean las actuales y cómo vayan a ser las del futuro, todos necesitamos lo mismo, ¿sí? Pensándonos desde niños. Todos necesitamos ser contenidos, todos necesitamos ser amados, todos necesitamos ser escuchados y tener ese lugar de protección, ¿sí? Entonces, por ahí lo material queda chico, por ahí estas cuestiones de te doy, y eso es como un señal de amor, queda muy chico, ¿sí? Porque hoy muchas veces se le compra a un niño un juguete para que juegue, pero no se sienta a jugar con No. ese niño, ¿sí? Entonces es poder pensar un poco más esto, que el lugar y la construcción y el psiquismo del niño también se sostiene un poco de lo que papá y mamá comparten desde estos tiempos de calidad, que muchas veces a lo mejor en su propia historia no lo tuvieron. Porque si pensamos en nuestros papás, yo te puedo asegurar que
no sé, mi abuelo no se va a haber sentado a jugar nunca con mi mamá, sí, entonces mi mamá nunca se sentó a jugar conmigo. Y también es un poco poder hacer visible esto por la importancia que tiene, porque no son aspectos que es, bueno, sentate a jugar porque sí, porque tienes que jugar, no, sino porque son aspectos clave para el desarrollo del psiquismo sano del niño. Entonces es esto, es el tiempo de calidad y en el juego se construyen un montón de cosas, entonces es poder quizás por ahí prestarle atención a eso. Yo creo que la presencia es el desafío de la crianza de la época. Es lo que nos confronta constantemente a todo esto. O Y sea, con estos, total. vos dedicale Totalmente. a un niño media hora de jugar y le estás regalando lo mejor de la vida, que es la presencia, que es el tiempo, que es la calidad. Winnicott nos hablaba de que no necesitamos adultos perfectos, nos hablaba de la mamá suficientemente buena, ¿no? Es suficiente, no tiene que ser perfecta. Claro. Nos habla de la mamá, pero hoy lo podemos trasladar a todos estos adultos que crían. Y parte de esto, de ser suficientemente bueno, es tener tiempos para jugar, aunque también hay tiempo de otras cosas, ¿no? De todo lo que implica un orden, lo que implica el resto de la crianza. Pero hoy los papás y las mamás tienen un desafío enorme, que es justamente frente a este contexto que es tan masivo, que es todo hiperactivo, de todo de ya, que tengo que hacer, que tengo que producir, que tengo que mantener, que tengo que mandarlos a deportes, a Sí. hacer un montón de cosas. A veces me olvido lo que necesita un niño, que es un otro que me mime, un otro que me mire, un otro Ujú. que me ayude en lo básico. Che, enséñame a poner la mesa, esto, un tenedor, te paso un tenedor, gracias, una mirada, La esto- cocina muchas veces. Sí. Totalmente. Y hoy en día muchos niños no lo tienen, pero ¿por qué? Porque bueno, a veces nos sentamos y estamos scrolleando un rato, los chicos juegan sola, bueno, mirá cómo se entretuvo, está bueno. O le ponemos la tele. O le ponemos la Totalmente. tele, las pantallas. Ujú. Sí, me surgía hace muy poco en el consultorio, que nos surge siempre, es esta cuestión de que cuando planteamos ¿y qué tiempo compartís con tus hijos? La respuesta es no tenemos tiempo, porque trabajamos, porque llegamos cansados, porque solamente comemos, dormimos, comemos, nos Trabajamos. bañamos y nos vamos a dormir, Ujú. ¿sí? Y de nuevo la misma rutina y demás. Y hay espacios que son básicos, como por ejemplo el de la comida. ¿Sí? Que hoy en día se pone una tele o se les pone a todo el celular y comemos, viste, así con el celular ahí, ni siquiera registrando cómo comemos, si comemos apurados, si no comemos, si la comida estaba rica o no. Y no necesitamos esto de decir, bueno, de las tantas horas que tiene el día, es hoy media horita. Es en momentos básicos, en el almuerzo, en la cena, son en momentos muy, muy comunes en el que uno pueda compartir, che, ¿cómo te fue hoy en el cole? ¿Y qué hiciste? ¿Y cómo estás? Así el nene sea chico, ¿sí? Es el que el nene empiece a sentirse escuchado. Nosotros trabajamos mucho en el consultorio esto y lo vemos, digo, por ahí de la importancia del ser mirado. Sí, en el consultorio surge mucho esto, pero ¿por qué? Porque nosotros estamos en este 1 a 1, mirándolo cómo juega, mirándolo, y el niño se siente mirado, y a partir de eso surgen unos cambios enormes, Y enormes. además, La atención. Totalmente. La mirada es fundacional, ¿no? Es lo que nos funda. Sí, Una mamá cuando tiene su bebé y bueno, tengo que empezar a decodificar todas estas demandas que vienen del otro lado, que yo no sé por dónde aparecen. Y cuando yo quiero después mirarte y empiezo a descifrarte, bueno, te estoy fundando como un otro separado a mí con tus cuestiones. Pero después es muy fácil llegar al consultorio y decir, che, mi hijo no me escucha. ¿Y vos qué haces cuando él te Claro. quiere decir algo? Ujú. ¿Lo mirás? ¿Dejás el celular un ratito? ¿Podés posponer esto? Porque es muy fácil poner la demanda afuera. Claro. En el otro, y sobre todo en los niños, ¿no? Que a veces tienen todas estas cuestiones de lo urgente y mirame, y mira mamá, y mira esto, y vení, y vos, esperá. Bueno, después cuando los chicos quieren, o el adulto quiere, che, vamos para allá y no quiero. O ahí surgen también las llamadas de atención furiosas, que es te tiran de la ropa, gritan, Totalmente. los berrinches en el piso, que por ahí, bueno, yo no soy madre, pero digamos, he convivido con infancias y decir, bueno, hoy qué odiosos los berrinches, pero es increíble cuando al niño, mejor quiere un caramelo, ¿no? Le das el caramelo y sigue otro berrinche después del caramelo, pero si le explicas por qué no el caramelo y lo entretenés un rato, cómo cambia. Yo quiero preguntarles, capaz que un desafío la pregunta, pero ¿qué rol ocupan en este criar desde la historia de cada uno? Por ejemplo, el ámbito educativo, el ámbito académico o académico lúdico, los jardines, por ejemplo, las docentes, quienes están ahí encarnando ese rol muchas veces del juego, que bueno, yo tengo muchos recuerdos de mi infancia en el jardín porque era el lugar donde
uno empieza a aprender a socializar primero, a reconocer un otro como par, y también a jugar, y a jugar de forma colectiva y cooperativa. ¿Qué rol, digamos, o cómo juega también la historia de cada docente, que también está atravesado obviamente por lo académico, saben cómo ser docente, pero qué rol juegan ahí en esta crianza desde la historia? La historia propia de cada docente. Sí, o cómo juega, digamos, en ese vínculo con los niños. Bien, el ámbito educativo es sumamente importante en el crecimiento del niño porque pensemos que los niños pasan muchas horas en el colegio y es uno de los lugares donde el niño más por ahí se permite justamente explayar todos sus síntomas, ¿sí? Por eso son tantos llamados del colegio. Nosotros vivimos en los colegios. Últimamente han aparecido, pero muchísimos llamados y muchísimas demandas. ¿Entre Yo qué creo, edades? Principalmente a partir de los 6 años, entre los 6 y los 8 o 9 años, son muy recurrentes ahora los llamados, esto, che, tenemos este alumno, pasa tal cosa, o que vienen los pedidos directamente de la escuela, che, que vaya a una terapia. En mi época, capaz que los chicos, si te mandaban al psicopedagoga, al psicólogo, al psicólogo, Tenías algo. eras como el rarito, la rarita que le Totalmente. pasaba algo, y ya como que eras mirado, señalado, y ahora en día yo creo que todos, digamos, necesitamos ese espacio. Yo creo que los docentes tienen un gran desafío también en la época. A ver, esto de que en cada niño dejan una huella muy importante. Obviamente en las docentes, como seguramente también en nuestro trabajo y en muchos, actúa mucho lo que es la objetividad. O sea, yo tengo que poder ejercer mi rol docente fuera de mi propia historia. Tengo que estar ahí para mis alumnos y todo esto, pero bueno, a ver, yo creo que las docentes tienen mucho esto de la mirada más maternal también. Por eso los chicos después cuando pasan al siguiente grado es extraño mi seño. Este año particularmente muchos niños de 4 añitos, 5 que han estado ahí en los jardines, han aparecido muchas angustias en esto de, che, extraño mi sueño del La año nostalgia pasado. también. Totalmente. Entonces cumplen un rol sumamente importante, es una mirada que al enseñar tanto y que frente a frente a algún desafío que ese niño tenga en el aprendizaje, la forma en que los transmiten y demás, yo creo que cumplen una función pero sumamente importante. Y para nosotros en el consultorio son un ancla terrible, porque los docentes a nosotros pueden decir, che, ¿cómo es este niño en la clase? ¿Es realmente así o es algo? Nos permiten rastrear un poco el síntoma, decir, che, esto pasa solamente en casa, se reproduce en la escuela, aparece solamente en la escuela, como este lugar donde el niño encuentra ahí la posibilidad de hacer el síntoma y de decir, che, hay algo que en los otros ambientes no está bueno. Para mí cumplen un rol fundamental, son muy enriquecedoras las reuniones con las docentes, bueno, aunque a veces también exigen demasiado. Exigen cambio, exigen informes, exigen a la familia. Bueno, vamos, esperen. No deja de ser una persona y un proceso, Sí. como lo tenemos todos. Sí, y esto también en particular, el poder entender en esto de quizás por ahí lo que se espera, ¿no? Porque es esto, bueno, registro que hay un niño que le pasa X cosa, entonces lo mandamos al psicólogo y está el pedido del psicólogo. Bueno, primero hasta entender que es un proceso y que por ende va a ser lento, y también poder pensar que el rendimiento académico, todo lo que pase dentro del colegio, también está atravesado por todo lo emocional, ¿sí? Porque un nene que está atravesado por un contexto familiar carente o que está atravesado por la violencia, sus papás se separaron y demás y de todo, por supuesto que no va a tener el mismo rendimiento académico de uno que no lo pase o el que no lo haya pasado, ¿sí? Entonces, a mí me parece esto de poder tener en cuenta también el aspecto psicológico y emocional, como un poquito más allá también del rendimiento académico y lo que el niño haga o no haga. Surge mucho esto, los niños no prestan atención. Bueno, ¿dónde está la atención de ese nene? ¿En dónde? Sí, porque hay nenes que hoy en día van al colegio sin ni siquiera haber comido, entonces ¿dónde está su atención? Sí. ¿Cómo hacemos no sé cómo estamos de tiempo, la gente de control del tiempo, para, desde las adulteces, cómo hacemos para volver a instalar el término procesual? Es decir, en esto de, yo me he criado, digamos, creo que somos una de las últimas generaciones que la tecnología no está tan, o al menos no ha intervenido tanto en nuestras infancias, sí una televisión, por ahí un dibujito, pero sucedía en momentos de la noche, o un momento muy, hoy en día está todo el tiempo atravesado por eso, donde hemos aprendido o hemos transcurrido la vida con procesos de aprendizaje mucho más lentos. Yo digo, che, yo me acuerdo que las tardes eran eternas, iba a jugar al patio de mi casa y me costaba aburrirme.
Hoy en día, digamos, yo veo las infancias les cuesta mucho no aburrirse. ¿Y cómo hacemos las adulteces para volver a instalar en las infancias, desde nuestra propia historia, lo que hemos vivido, instalar lo procesual? Porque no me acuerdo con quién charlaba, que hoy en día tenemos todo un solo clic y pensamos que la vida también funciona con un solo clic, de que vamos a hacer esto y aparece una pantalla, aparece esto y que en la vida, y no. Entonces, ¿cuál es digamos, tenemos un desafío de las adulteces de explicar eso? ¿Cómo se hace para volver a instalar lo procesual? Yo creo que un poco con tiempo. Primero no tener tampoco el miedo a la pantalla. Bien. Sí, es como, están atravesados los chicos por las pantallas, estamos todos nosotros todo el tiempo. Pero a lo mejor encontrar la funcionalidad a la pantalla, ¿no? Como esto de decir, che, encontramos una función, compartir un tiempo en familia, que esté ahí, digo, a ver, como hoy en día las infancias son totalmente diferentes a las que teníamos Sí. nosotros. Hoy los chicos a veces no te salen a jugar al patio, y si salen a jugar al patio es con el adulto. Yo creo que con el tiempo es la manera Bien. de poder hacerlo también todo como una parte de nosotros. Sí, yo creo que el involucrarse es lo que nos va a permitir justamente poder hacer de eso algo de corrernos un poco de la inmediatez de todo y del quererlo todo ya. ¿Sí? Porque en esto que decís vos, en lo de lo procesual y demás y todo, es empezar a instaurarlo. No va a aparecer si no se lo instaura, Claro. ¿sí? Si no aparece. Va a ser en la experiencia misma en el que se va a poder dar y en el que el niño va a empezar a poder experimentar, que hay cosas que necesitan de su espera, que hay cosas que necesitan de su tiempo, pero es la única manera, ¿sí? Transitándolo, no va a haber otra forma de hacerlo. En esto de decir, espera, bueno, a ver, enséñame a esperar, ¿cómo se espera? Ujú. Ellos son Sí. total observadores de nosotros. Entonces, si nosotros no podemos esperar, ellos no van a esperar. Hay veces que llegan los chicos y es como, quiero esto, quiero lo otro, quiero... Y cuando ven los papás son iguales. Pero porque me tengo que ir para allá, dale, te lo dejo, después a tal hora lo voy a Claro. buscar y me voy. Bueno, no, esperemos, vamos un poquito más despacio. La crianza necesita tiempo. Tiempo. El niño necesita un tiempo, así como la gestación necesita un tiempo. Che, para que nazca el bebé tengo que tener 40 semanas para que esté todo dentro de todo ok, con todo el panorama. Bueno, así como el embarazo es una espera, la crianza es una espera. Sobre todo la espera del tiempo del otro, que es lo hermoso Sí. que tiene en algún aspecto la crianza. Esto de mostrarnos un mundo que nosotros los adultos hemos perdido y que es hermoso volver a vivirlo de nuevo con los ojos de un otro Sí. que no está impregnado de todo lo que traemos nosotros. Sí, por ahí las infancias veremos, ¿y qué pasa cuando camina y cuando cumple 15? Pará, si recién La ansiedad todavía, del futuro. si recién todavía se está descubriendo las manos. Totalmente. Esperen un poco y disfruten, porque después aparecen muy rápido los lamentos. Mira el Sí. tiempo que pasó, ya esto. Y si nos detenemos a mirar qué pasa, y si nos detenemos a compartir con ellos qué pasa, y pasa un montón de cosas que están hermosamente muy buenas. May, déjame quizás para ir mejor, sé que estamos con poco tiempo, pero Sí. es un poco esta cuestión de, creo que la idea hoy de esto que trajimos, ¿no? Era poder compartirles un poco esto, que se animen también a involucrarse en esto, digo, en esto de jugar, de compartir tiempo de calidad con los niños, más allá de las carencias y demás, o todo lo que uno no tuvo. Siempre estamos como en la posibilidad de poder reparar algo que no hemos hecho, ¿sí? No es que no hay tiempo, no es que porque tengas 50 años no te puedas poner a jugar con tu hijo, y poder entender también todo lo que uno propio como adulto elabora jugando, ¿sí? Ujú. A nosotros, yo disfruto mucho de atender a niños porque volvés a ser ese niño. Sí, Jugar totalmente. al uno con un nene y ganarle es hermoso. Y ganarle porque se tiene que frustrar y Sí, ser hermosa. sí. Y está ¿Entendés? bueno. Y Son cosas que no te las permitís fuera del consultorio. Yo no me permito en otros lados, no soy mamá tampoco, entonces no me permito en otro lado jugar. Y en el consultorio es como volver a ser de nuevo ese niño. Y hay papás que te plantean, bueno, no sé jugar, bueno, aprendamos. O Es una reflotar la aventura. infancia que tenemos adentro, a mí me encanta. Totalmente. Yo hacerlo. particularmente, bueno, yo sí soy mamá y la crianza es difícil y es desgastante. Yo no te voy a decir, el mío tiene 2 años y está en la etapa en donde, bueno, todo es límite, todo lo transgrede, sí, los todo 2 un no, todo un yo solo, que se está durmiendo más tarde ahora. Y es como decir, che, vamos a dormir, hermano. O sea, estamos todos cansados y yo te voy a decir que yo también llego con, ay, dale, juguemos, qué re lindo jugar, dale, juguemos. No, a veces te van a decir, che, vamos a la cama porque tenés que dormir. Claro. Digo, a veces también, obviamente, sin olvidarnos del límite, pero ellos a veces en esto de, che, vamos a la cama, che, nos lavamos los dientes, aparecen un montón de cosas lindas que a veces en el apuro
Sí. bueno, no las perdemos. Y yo creo que pensar que la crianza es dedicarle un tiempo a un otro que le estamos dando las herramientas para la vida, para mí es lo más hermoso. Para que sigan adelante también con su vida en estas nuevas infancias, como decíamos, que también vienen un poco aceleradas, pero Totalmente. es ayornarnos. Pero que no a dejan eso. de ser hermosas. Yo particularmente trabajo mucho con niños, yo no hago adultez ni nada por el estilo. Y no te voy a decir que me voy a mi casa ese con dolor de cuerpo, cansada, con los pelos que no dan más, que se van como pueden, pero realmente ver también cómo esos niños y esas niñas pueden desplegar sus herramientas, pueden ir sorteando todas esas cuestiones angustiosas que traen, es hermoso. A mí particularmente me encanta y lo disfruto y es esto. Bueno, a veces tengo un mal día y ellos tienen su magia. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo en la personal tengo una sobrina que acaba de cumplir 3 meses y es como volver a disfrutar también de esos momentos donde uno mira los ojos y, no sé, la nena capaz que no entiende nada, obvio, pero capaz que no se le hace una mueca y se ríe. No sabe por qué se ríe, pero Mira desde qué momento Se es, ríe. es fundamental y es tan fundante la mirada, por lo Sí. dijiste recién. Y es lo que más busca el niño. En esto que vos decías cuando le empiezan a tirar la remera y demás y Sí. todo. Y dicen, busca llamar la atención. Sí, Sí. busca llamar la atención porque ese detrás de llamado de atención hay un mírame. sí, sí. Es frenate 2 segundos a mirarme, porque en esa mirada es donde se van a construir un montón de cosas y hoy en día andamos de esto tan a las apuradas y tan atrás de un montón de cosas y el trabajo y que no nos alcanza la plata y esto y lo otro y nos olvidamos de eso, de frenar, viste, en el bajar a la altura del niño y preguntar algo tan básico como ¿cómo estuviste hoy? Pero que sea una pregunta profunda, ¿no? El que el niño te diga bien y ya está. Mira Sí. cómo están todos hoy con esto del mundial, cómo todos los papás y la mamá volvieron a ser un poco niños, ¿no? Sí, con el Vamos, álbum. compramos la figurita, las intercambiamos, yo hablé a tu compañero, vení que yo le llevo al otro. Digo, mirá cómo todos en algún aspecto, con Aparece el algo juego. tan mínimo, podemos ser parte y nos podemos volver a ser todos un poco niños. Ujú. Flor, Pri, muchas gracias por estar acá, No, por gracias a enriquecer el espacio sobre todo y por Ujú. brindarnos su conocimiento a esto que es la única columna saludable. Nosotros somos re charlatanas. No la quiera. Tenemos 2 horas casi. Bueno, Eh, muchas gracias por invitarnos de nuevo. Nos vemos en la próxima. Dale, Nos vemos la próxima. muchísimas gracias. Florencia Cotela y Priscila Piusi, ¿está bien? ¿Dije el apellido Piusi? Sí, Está bien, está bien. siempre me confundo. Haciendo la única columna de País Generoso, saludable, País Generoso, por salud en País Generoso.